En la Dirección de Educación Continua de la Pontificia Universidad Javeriana contamos con una sólida experiencia en estrategias de formación digital, tanto para el público en general como personalizadas para el sector empresarial y estatal. La tecnología nos inspira y creemos fielmente en la innovación con metodologías pedagógicas que promueven el diseño de experiencias de aprendizaje y la creación de recursos educativos digitales atractivos y eficaces. Esto se refleja en los más de 650,000 participantes que han sido parte de nuestros programas virtuales y blended, con los que hemos llegado a 194 países, con más de 300 programas académicos. Hemos desarrollado proyectos de micro y mobile learning, comunidades de práctica, centros de formación corporativa, rutas de aprendizaje con gamificación, storytelling y recursos multimedia de alta calidad, como audio 3D, videográficos, animaciones, infografías interactivas, entre muchos otros, que proyectan nuestros objetos virtuales de aprendizaje y hacen de la educación virtual una experiencia de alto nivel. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este espacio en donde conversaremos sobre un tema de gran relevancia: cómo prevenir la enfermedad laboral desde la gestión de la exposición ocupacional. Hoy nos acompañan dos mujeres maravillosas que se han destacado por sus cualidades no solo académicas, como ustedes vieron en su hoja de vida, sino también personales. Gracias, Jennifer y Berta, por asistir a este espacio. Durante esta hora de charla, nuestras invitadas nos compartirán sus conocimientos y apreciaciones en torno a los principales aspectos que desarrollaremos en el curso denominado Gestión de la Exposición Ocupacional en los Ambientes de Trabajo, programado este año del 2 al 25 de noviembre, en el que se abordarán desde una perspectiva interdisciplinar la prevención, la mitigación y el control de las posibles afectaciones ocupacionales en los lugares de trabajo. Contaremos con 15 a 20 minutos de intervención para cada una de nuestras expertas y luego resolveremos inquietudes asociadas con la temática. El chat está habilitado desde este momento para que ustedes puedan registrar sus inquietudes. Antes de dar la palabra a Jennifer, quisiera indicar a nuestro auditorio 3 elementos que son referentes para nuestra charla. En primera instancia, es necesario reconocer que las transformaciones tecnológicas y sociales, junto con las condiciones económicas mundiales, están agravando los peligros para la salud existentes y creando nuevas condiciones de trabajo. El estudio de situación de la salud de los trabajadores publicado por la Organización Panamericana de la Salud mostró un aumento en la exposición ocupacional, incrementando el número de años de vida saludables perdidos por discapacidad entre los años 1990 y 2015, lo que conlleva una carga mundial de enfermedad ocupacional significativa. Adicionalmente, el Observatorio Mundial de Salud de la Organización Mundial de la Salud también ha estimado que los riesgos del trabajo contribuyen en cerca del 15% a la carga total de la enfermedad. Lo anterior nos permite decir que las condiciones de trabajo tienen contribuciones en los años de vida saludables ajustados por discapacidad avisa para ambos sexos y todas las edades. Por su parte, los resultados sobre carga de enfermedad ocupacional en el año 2017 que ustedes están viendo proyectados indican que los peligros físicos y químicos se mantienen en los primeros lugares como factor atribuible tanto a la morbilidad como mortalidad de la población trabajadora, y ahora compiten de manera importante con los factores de riesgo biomecánico y psicosocial. El segundo aspecto que quisiera mencionar se relaciona con la Agenda 2030,
establecida por líderes mundiales que propende por asegurar la prosperidad para todos. Dicha agenda nos convoca como profesionales en seguridad y salud en el trabajo a ser partícipes en el logro de los objetivos globales de desarrollo sostenible, particularmente en los objetivos 3 y 8 relacionados con la salud de la población trabajadora. El objetivo 3 postula que los trabajadores sanos y condiciones de trabajo seguras y saludables incrementan la capacidad productiva de la fuerza de trabajo, por lo que su cuidado y protección son fundamentales. Y el objetivo 8 refiere a la importancia de proteger los derechos laborales y promover un ambiente de trabajo seguro para todos los trabajadores. En respuesta a estos derroteros, América Latina y el Caribe han apropiado estrategias de promoción de entornos laborales saludables promulgados tanto por la OPS como la OMS, que redundan en el fortalecimiento de acciones en seguridad y salud en el trabajo, convirtiéndose en una ruta a seguir en nuestros lugares de trabajo. En tercera instancia, y no por ser la menos importante, se refiere a la intervención en seguridad y salud en el trabajo, que significa realizar actividades que conserven, modifiquen o transformen los entornos laborales donde las personas realizan sus actividades cotidianas. Y esto se logra a través de la promoción de la seguridad y la salud en el trabajo y la prevención de riesgos laborales, como ustedes lo observan ahí. Recordemos que para la Organización Mundial de la Salud, la promoción de la salud se entiende como el proceso que permite a las personas incrementar el control sobre su salud, apoyándose en medios necesarios para mejorarla. Corresponde a todas aquellas actividades que ayudan a promover y proteger la salud en donde los factores ambientales, organizacionales e individuales interactúan. En el ámbito de la seguridad y la salud en el trabajo, se identifican mediante actividades que incluyen la participación de todos los involucrados, trabajadores, empleadores, administradores de riesgos laborales, que buscan crear ambientes saludables y seguros. Ejemplos de ello están registrados en la imagen proyectada que ustedes ven allí. En lo que respecta a la prevención de la enfermedad, se comprende cómo todas aquellas medidas destinadas no solamente a prevenir la aparición de la enfermedad, como la reducción de factores de riesgo, sino también detener su avance y atenuar sus consecuencias una vez establecida. Ahí nosotros identificamos, como se ve en la diapositiva, 4 niveles de intervención. Nos focalizaremos en la prevención primaria. En seguridad y salud en el trabajo corresponden a todas estas acciones que de una manera anticipada o proactiva impiden la presencia de riesgos en el lugar de trabajo y mecanismos de control, buscando minimizar o reducir el nivel de riesgo. Este nivel de prevención implica realizar intervenciones, tanto individuales como colectivas. Ejemplos de ellos son las medidas de control en la fuente, en el medio, con intervenciones colectivas a través del diseño de mecanismos de seguridad en las máquinas, en la reducción de los tiempos de trabajo, actividades de orden y limpieza, por ejemplo. Y para los controles en el trabajador con intervención individual, encontramos la vigilancia médica, el entrenamiento, la educación, el uso de los elementos de protección personal, entre otros. Este nivel de intervención es el que vamos a profundizar con nuestras invitadas el día de hoy. Escuchemos por favor entonces sus voces. Bienvenida, Jennifer. Muchas gracias, doctora. Muy buenas tardes a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy. Nuevamente, como ya bien lo dijo la doctora Mabel, la intención de hoy es comenzar a compartir con ustedes algo de la experiencia en este abordaje de la gestión de la exposición ocupacional. Y yo quiero empezar, como dice la diapositiva, con el concepto. Ustedes dirán, pero Jennifer, el concepto gestión de la exposición ocupacional, yo creo que podemos ir avanzando en la parte conceptual de cada uno de esos términos. La primera, gestión. Gestión yo creo que lo hemos convertido, si bien es cierto es un verbo, lo hemos convertido en algo como muy natural hoy día. Enviarme el correo, uy, ya lo gestiono.
hicimos la sustentación, no, ya la gestiono, todo es ya lo gestiono, ya lo gestiono, ya lo gestiono, pero ¿qué es gestión? ¿Qué es gestionar algo? ¿Qué es hacer algo? Y muy bien lo dice aquí la diapositiva y vamos ahí avanzando también en exposición. ¿Qué será exposición? Venga, si yo hablo de exposición, estamos hablando, yo creo que todas las personas que nos están acompañando hoy son profesionales en seguridad y salud en el trabajo, están involucradas o relacionadas con este ámbito de la protección y la promoción y la prevención de la enfermedad, la prevención no solo también de la enfermedad, sino de accidentes laborales, o están trabajando en algunas de esas líneas de prevención primaria o de pronto secundaria, o de pronto están trabajando en algún sector que está enfocado también en el cuidado de la salud y de la seguridad de los trabajadores. Entonces, cuando estamos hablando de trabajadores, estamos también hablando de algo ocupacional, ¿cierto? Según la ocupación. Y muy bien lo dice, como ven ustedes en la parte inferior de la diapositiva, el diccionario de la Real Academia, ¿cierto? De la lengua española. Gestión, ¿qué es gestión? Gestión, si quiere, seguimos ahí, Doc. Eso, es asumir y ejecutar responsabilidades sobre un proceso. Ah, bueno, por eso es que nosotros comenzamos a conversar y trabajamos este verbo como muy a lo general, ¿verdad? Asumir y ejecutar responsabilidades sobre un proceso. Ay, el proceso de una tarea, ¿será? El proceso lo estoy generalizando y entonces no estoy dividiéndolo en actividades y en tareas como tal. La gestión no solamente es asumir y ejecutar esas responsabilidades sobre un proceso, sino que el concepto de gestión está relacionado con procedimientos y acciones que se tienen que llevar a cabo para lograr un objetivo. Ah, bueno, yo creo que todos nuestros participantes, todas las personas que están allí conectadas están diciendo, bueno, ahora sí entiendo por qué la relación de ese concepto de gestión. Ah, bueno, vamos a trabajar sobre algunos procedimientos, algunas acciones, algunos hechos que tengo que llevar a cabo para poder cumplir mi objetivo. ¿Cuál es mi objetivo? El objetivo es la prevención de la enfermedad ocupacional. El objetivo es la prevención de la enfermedad ocupacional y el objetivo es es lograr organizar toda mi información para poder llevar a cabo todo este proceso. Hablando de exposición, ustedes ven allí, ay Jennifer, pero ¿cómo se le ocurre colocar una exposición? Es una parte como una galería, pero fíjense que el concepto de exposición, y lo dice un diccionario, yo creo que todos van a decir, uy, voy a revisar eso porque ya uno está como muy cuadriculado, exposición. ¿Qué hay? ¿Qué hay en el ambiente? Exposición. ¿A qué me estoy exponiendo? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo que hacer? Entonces, cuando hablo de exposición, fíjese que el concepto dice que voy a exhibir o colocar algo afuera. Pero también me encanta este término que es de concepto, es la explicación o la declaración de un acontecimiento o de un hecho. La explicación de un acontecimiento y un hecho. Ay, Jennifer, ahora sí encuentro la relación entre ese concepto y el análisis que yo hago de la exposición que hay en el lugar de trabajo, porque yo tengo que comenzar a declarar o a organizar la información que tengo sobre algo de un agente para poder explicarlo, para explicar por qué se está enfermando mi trabajador. Y cuando hablo de ocupación desde la parte del concepto, la ocupación está a lo que la persona hace, la ocupación de lo que elabora, el trabajo que desempeña, la labor que realiza, a lo que se dedica. Entonces, esto es gestión de la exposición ocupacional desde la parte conceptual. Ahora vamos a ver el contexto. Vamos a ver el contexto porque esto es el concepto que hay en un diccionario y fíjense que lo pudimos relacionar muy bien. Pero cuando yo hablo de gestión, estoy hablando de que no solamente estoy organizando esas acciones para poder cumplir con un objetivo, sino que para poder llevar a ese objetivo final debo tener clara la planificación, que nosotros yo creo que todos recordamos el decreto 1072 que nos comenzó a hablar de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Entonces cuando comenzamos a hablar con esto decimos, ay sí, necesito generar la política, necesito generar los objetivos, pero me debo organizar, ¿qué programas a razón de estos objetivos voy a desarrollar? ¿Con qué procedimientos voy a trabajar? ¿Cómo voy a lograr que mis trabajadores cumplan ciertos criterios para poder desempeñarse de la mejor manera para evitar una situación o un evento, no solamente de accidente, sino de enfermedad? Ojo, vamos a ir clasificándolo por enfermedad laboral. La dirección, cuando hablo de la dirección desde la gestión, en el contexto de seguridad y salud en el trabajo, estoy hablando de todas las roles y las responsabilidades que deben asumirse y que deben delegarse y adicionalmente tienen que comprometerse todos los niveles de la organización. Y el control.
El control, simplemente los resultados, evaluar la eficiencia de esos resultados, comparándolo con qué, con toda la planificación que yo tuve. Fíjense, estoy hablando ya del contexto de seguridad y salud en el trabajo. Ahora me voy a exposición. Ay, venga, ¿cómo es el contexto de ese exhibir, de ese presentar, de sacar algo afuera? Ah, es que resulta que con exposición, la exposición yo tengo que comenzar a verificar, ir a los lugares de trabajo e identificar todos esos agentes de peligro, agentes de riesgo, todas esas situaciones de exposición que presentan mis trabajadores pues, desarrollando sus labores. Y cuando comienzo a hacer esa identificación, comienzo a sacar afuera, comienzo a exhibir, comienzo a analizar todas esas condiciones para poder comenzar a evaluarlo y valorarle el riesgo. Fíjense, esa es la exposición. Y cuando yo hablo de ocupación es porque existen una cantidad de actividades económicas, ¿cierto? Y ahí comenzamos a hablar de ese establecimiento de estrategias de prevención, de control y mitigación. Jennifer, un segundo, yo como que siempre he hablado de estrategias de control y estrategias de control, que la jerarquía de controles, pero discúlpenme, esa jerarquía de controles yo la puedo dividir incluso en estas 3 categorías adicionales. La primera, de prevención y control, ¿por qué? Porque es antes de que ocurra que ese riesgo se haya materializado. Antes de que se materialice ese riesgo, yo tengo estrategias de prevención y de control. No ha pasado nada, pero no quiero que ocurra. Pero resulta que ya ocurrió en mi empresa, ya se presentó el evento, ya tengo la enfermedad. Ah, bueno, tengo que comenzar a generar estrategias de mitigación. Entonces, estas 3 palabritas que ya vimos su concepto, que estamos hablando de su contexto, están enfocadas también con todo lo que tiene que ver con la normatividad nacional. Yo creo que siguiendo aquí la presentación, vemos que aparece el decreto único reglamentario en el 2015 y desde allí esta palabra de gestión comenzó a quedarnos en nuestra mente. Gestión, 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 tenemos que hacer gestión, no logro la gestión, no es que no he podido gestionar, eso quedó enfocado en nuestra mente. Ahora, hablando de este curso que, pues, que queremos desarrollar en este momento, estamos diciendo, venga, el decreto 1072 ha marcado otro de los hitos dentro de la prevención y de la promoción, porque ahora estamos escuchados, ahora nos obligaron, ¿cierto? Qué pena con todos nuestros asistentes. Ahora tenemos que hacerlo. No, Jennifer, pero ¿cómo que nos obligaron si desde 1993 estamos con esto? Y es más, hay empresas que siempre la han cumplido. Sí, pero ahí estamos hablando de las pequeñas empresas. Esas pequeñas empresas que dicen, ¿cómo así que tengo que tener la evaluación de la ARL? Porque si no, de pronto no me pueden contratar. Esa pequeña empresa que dice, ¿cómo así que si yo no entrego esa autoevaluación, entonces me van a calificar mal para ser contratista de otra empresa un poquito más grande? Entonces, allí es cuando yo digo, venga, el decreto 1072 es otro de los hitos, porque nos dice, tenemos que trabajar unidos todos los sectores, todas las áreas de la empresa, porque antes era, el de seguridad social, el de seguridad y salud del trabajo, dígale al HSE, dígale a esa persona, y uno llevaba toda la carga, y hoy día con toda esta gestión de la seguridad y la salud en el trabajo, y ahora gestión de la exposición ocupacional, nos damos cuenta que no somos solamente los responsables, la persona que está en el cargo, sino que la responsabilidad está en toda la organización. Entonces, continuando con la presentación, el 1072 nos dice que tenemos que involucrar las diferentes áreas de las empresas para poder darle, de cómo está la diapositiva y cómo está también el dibujo, este engranaje. Esto es un engranaje donde no solamente se tiene en cuenta una sola parte y una responsabilidad de una sola persona, sino de todas las áreas de la organización para poder adoptar esas medidas de prevención, control y mitigación. Y lo fundamental aquí es que no nos podemos quedar solamente con los requisitos que de acuerdo a su actividad económica ustedes deben cumplir. Jennifer, es que soy riesgo 3, riesgo, nada más tengo 27 puntos, o tengo 8, o tengo 13, o tengo las 67 requisitos de la 0312. No, lo importante es que no importa la actividad económica que usted esté desempeñando o donde usted se esté desempeñando, no importa el número de trabajadores con los que usted cuente, se puede hacer una gestión adecuada de la exposición ocupacional para prevenir la enfermedad laboral ocupacional. Continuando con la presentación, entonces ya creo que queda claro y creo que todos nuestros participantes y las personas que nos acompañan en esta tarde, pues tienen claro que existen diferentes agentes en el ambiente de trabajo, diferentes condiciones de exposición. Están los riesgos biológicos, los químicos, los físicos, los biomecánicos, los psicosociales, las de seguridad, pero resulta que cuando comenzamos a investigar o a trabajar con estos agentes en los espacios de trabajo, hay algunas personas que utilizan como esa pesca, ¿cierto? Como la caña de pescar. Venga, ¿qué habrá acá? Uy, ¿qué saqué en el anzuelo? Me fui a mirar y comienzo a buscar qué habrá, ¿cierto? Pero hay otros que van con el carrito de mercado. El carrito de mercado es, venga la lista que hay en la GTC 45, voy a mirar qué hay. Sí lo tengo, me falta, no lo tengo, sí lo tengo.
Y muy pocas empresas hemos venido pues viéndolas, digamos que desde la parte ocupacional, de experiencia laboral mejor, que tienen un programa, un procedimiento estructurado para poder llevar esa identificación. No solamente la identificación, sino la evaluación. Y no solamente la evaluación, sino la priorización de estos agentes que hay en los espacios de trabajo. ¿Por qué? Porque hay unos que ya también yo creo que lo tienen claro, hay unos que nos van a causar enfermedades laborales y hay otros que nos van a causar accidentes de trabajo. En la tarde de hoy queremos decirles que esta identificación se puede promover, sobre todo los que están causando enfermedades en el trabajo, enfermedades laborales, con una gestión adecuada de la exposición ocupacional. Siguiendo con la presentación, esta gestión o toda esta metodología que queremos presentarles y que va a estar abordada en el curso, va a tener en cuenta la actividad económica, porque no importa en donde se encuentre, la puede desarrollar, teniendo en cuenta que parte de un excelente reconocimiento o caracterización de la exposición ocupacional, que le permitirá priorizar y dar un programa de seguimiento y control sistemático de la exposición ocupacional. Entonces, ¿qué es gestión de la exposición ocupacional? Continuando aquí con la presentación. Ustedes dirán, Jennifer, usted habla, pero a ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo lo comemos? Miren, lo primero que tenemos que hablar es de exposición. Si yo les digo que toda la gestión de la exposición ocupacional parte de una muy buena caracterización, ¿de qué? De la exposición, pues tenemos que empezar a hablar de exposición. ¿Y qué es la exposición? La exposición es el contacto que hay entre un agente químico, físico y biológico y una vía de entrada al organismo. La vía de entrada que puede ser respiratoria, dérmica, en fin, y esos agentes pueden ser, como ya los dijimos, físico, químico o biológico, y pueden ser cuantificados ya sea por su nivel, si es un agente físico, o por su concentración en el ambiente, si es un agente químico o biológico. Pero cuando estoy hablando de exposición, no solamente puedo hablar de la concentración que hay o el nivel que hay del agente en el ambiente de trabajo, sino que tengo que tener en cuenta 3 dimensiones específicas y que yo las recuerdo siempre. Las personas que ya me conocen dirán, Jennifer, otra vez con lo mismo, mis 3 diamantes de la exposición, que es la frecuencia, la intensidad y la duración. Si yo quiero hacer una excelente caracterización de una exposición ocupacional, debo partir precisamente de esos determinantes. La primera, la intensidad. Es que la intensidad yo la puedo cuantificar en algún momento. La segunda, la duración. Y la tercera, la frecuencia. Es diferente que la persona esté expuesto a un cierto agente, vamos a decir, a un contaminante químico, está expuesto todo el día, todos los días, 6 horas durante las 6 días de trabajo durante los 12 meses del año. Es una cosa, es una característica de exposición, pero si este trabajador está trabajando una sola vez cada 6 meses con un agente, es una condición diferente de exposición. Entonces, eso es lo más importante sobre este aspecto de la gestión de la exposición ocupacional. Debe partir de una excelente caracterización de la exposición, y esa caracterización no solamente se da con una cuantificación, que es lo que todos estamos acostumbrados. ¿Cuánto hay? Exposición ocupacional, medimos, ¿cuánto hay? No, debo caracterizarla. Siguiendo con la exposición y con la presentación, entonces, como muy bien les decía, viene con la intensidad, la frecuencia y la duración, pero la caracterización de la exposición tiene otros determinantes que serán abordados también a mayor detalle durante este curso. El primer determinante son las instalaciones. Venga, son equipos nuevos, es una maquinaria antigua, las materias primas son fundamentales en la caracterización de la exposición. ¿Con qué están trabajando mis trabajadores? ¿Con qué materiales? ¿Con cuál es su materia prima? ¿Cuáles son sus insumos? ¿Cierto? Mire que el botoncito de seguridad está apagado. ¿Por qué? Porque es que estamos hablando de la salud. Ese botoncito de seguridad esta vez no lo vamos a tocar. Van a seguir esos determinantes, les pueden servir independientemente si van a hablar de seguridad o de salud, pero el día de hoy estamos hablando de salud, por eso apagamos el botón de la seguridad en cuanto a agentes. Entonces, número 1, las instalaciones y las materias primas. Número 2, vienen siendo los procedimientos. ¿Recuerdan el término de gestión? ¿Recuerdan el concepto de gestión que nos decía que eran organizados? Y recuerdan el contexto donde decía que habían los procedimientos, que esos procedimientos no solamente son para los procesos, sino también para las actividades y las tareas, cómo se está desarrollando la labor. Es diferente el trabajador que está desarrollándolo, cumpliendo un procedimiento y que siempre ha estado estandarizado, con otro que de pronto no lo tiene. En cuanto a la organización del trabajo, ¿cómo se da esos niveles de productividad? ¿Será que las personas están contratadas de obra, de ciento, de planta, como dicen, o son subcontratistas? Y aquí viene algo importantísimo.
la evaluación. Fíjese que forma parte de la caracterización de la exposición, pero no es la principal caracterización de la exposición, no es la vía, digamos que lo más importante, es una de esas etapas. Y la evaluación puede ser cualitativa o cuantitativa. Cualitativa, simplemente cuando yo estoy haciendo una muy buena caracterización y reconozco todos los determinantes de esa situación de exposición, y yo puedo hacer una evaluación de la exposición con base en la información que acabamos de revisar. Y cuantitativa, pues cuando traigo los equipos correspondientes para realizar esa medición. Una vez yo llego a esta quinta etapa, ya puedo comenzar a hacer una priorización y un seguimiento de qué, de esos resultados. Pero este seguimiento tiene que hacerse de manera sistemática. Y ojo, cuando digo sistemática es que, sí, es mínimo cada año. No, sistemático es que tengo que tener también una trazabilidad que me permita revisar todos los resultados que tengo, revisar la información que tengo para saber si debo continuar, debo parar o debo hacer algún cambio. Esta es la parte de la exposición ocupacional que yo tengo que comenzar a trabajar para iniciar. Fíjense que no es todo el completo, todo el conjunto, es solamente para el inicio de la gestión de la exposición ocupacional. Jennifer, muchísimas gracias por esta introducción que nos has hecho. Creo que nos da varios elementos que nos facilitan entender cómo la anticipación y los procesos preventivos deben estar enmarcados en estas acciones de caracterización, como bien tú lo mencionas, en donde debemos tener muy claro el concepto de la gestión y de qué manera nos da insumos para luego articularlos con una segunda parte, que es la que Berta nos va a compartir y que está asociada principalmente con todas esas acciones que se desarrollan desde la mirada de la vigilancia médica y vigilancia de la salud. Entonces quisiera darle la palabra a Berta para que nos hable de esta parte. Por favor, te escuchamos, Berta. Bienvenida. Bueno, muchas gracias, doctora Mabel, Jennifer, muy interesante la presentación. Como siempre aprendo y tengo cosas muy grandes, yo quiero simplemente unirme o hacer un hilo conductor con lo que Jennifer acaba de mencionar también. Aquí ustedes pueden ver en la imagen un ejemplo importante y es como ese camino que puedes seguir desde el momento en que yo me expongo a algún factor de riesgo, algún peligro, hasta el desarrollo de la enfermedad. Y en ese proceso, pues ya Jennifer les mencionó las fuentes de exposición, los medios, y yo voy a tratar de mostrarles cómo además la vigilancia médica se une a esta gestión de la exposición y le da insumos a la gestión de a la exposición, al manejo, al control del riesgo, que es lo que queremos llegar. Nosotros en salud y seguridad en el trabajo quisiéramos nunca tener enfermos, que la vigilancia médica de verdad nos ratificara que lo que estamos haciendo en el ambiente de trabajo es lo correcto. Entonces, digamos que en este proceso tenemos nuestro medio de exposición, tenemos una dosis interna, tenemos unos órganos blancos, aquí les traigo un ejemplo de químicos. Entonces, desde el momento en que yo caracterizo los químicos que yo estoy utilizando en mi ambiente de trabajo, prácticamente estoy entendiendo qué es lo que la persona se puede exponer y cuáles son los peligros y los riesgos que puede tener esa persona. Entonces, continuando pues con la imagen, en ese proceso, desde la fuente hasta, digamos, la dosis interna, la siguiente, por favor, Mabelita, podemos ver que tenemos la identificación global del peligro y la evaluación ambiental. Y tenemos desde ese rango, fuente hasta dosis interna, lo que llamamos el monitoreo de la exposición. Pero hay como algo que se traslapa, digamos, en el proceso del monitoreo de la exposición y es el monitoreo biológico. Ese monitoreo biológico nos permite también establecer las dosis internas a las cuales el trabajador está expuesto. Y a partir de ese monitoreo también podemos de manera paralela hacer esa gestión de la exposición. Pero digamos yo puedo seguir haciendo el monitoreo biológico y puedo tener indicadores de efecto, indicadores de efecto temprano o de dosis interna y finalmente hacer el diagnóstico de la enfermedad. Entonces, si ustedes ven
la vigilancia de la salud realmente en este camino nos va a aportar información muy particular desde el momento de la dosis interna. Yo puedo hacer vigilancia de la salud en el término de la promoción, tratando de ubicar de manera adecuada a los trabajadores y demás, pero en este contexto de la exposición, la vigilancia de la salud me da elementos para saber si lo que estamos haciendo con la exposición es suficiente para el control del riesgo. Entonces, juntando estas dos cositas, vienen las intervenciones o el control del riesgo. Entonces, aquí es donde nos unimos en este proceso de gestión de la exposición. Entonces, les voy a dar otros ejemplos. Aquí hablamos de químicos. En la siguiente les quiero mostrar qué nos sucede con el, por ejemplo, con el ruido. Digamos que los químicos, uno puede decir, yo desde que caracterizo mi químico, de una vez controlo a qué se exponen mis trabajadores, elimino los de mayor toxicidad, no dejo que se expongan a carcinogénicos o hago, digamos, los controles más fuertes a los químicos más tóxicos en términos generales. Y en el ruido, pues digamos que nosotros vemos que hay muchísimas condiciones particulares en donde podemos tener información, muchas empresas, muchos sectores económicos en donde hay exposición a altos niveles de ruido. Entonces, en la vigilancia de la salud, nosotros tenemos una forma apropiada a través de la identificación de los cambios significativos del umbral auditivo, ya sea permanente o temporal, como ustedes ven ahí, QAT y QAP, eh, monitorear antes de que haya una pérdida auditiva que ya se considere hipoacusia, monitorear por qué razón se están presentando esos cambios y de alguna forma retroalimentar la manera en cómo se está exponiendo ese trabajador. Entonces, digamos que de esta forma, al hacer ese análisis permanente y articulado, voy a evitar al controlar esa exposición, la hipoacusia neurosensorial, que digamos que es el desenlace siguiente para la exposición a ruido, ¿sí? Entonces, la vigilancia a la salud de la exposición a ruido nos permite de manera articulada con la gestión de la exposición y el monitoreo evitar la ocurrencia de hipoacusia neurosensorial y no esperar hasta el momento en que ya llegue la enfermedad para comenzar a retroalimentar. Como Mabel les mostró en la presentación, pues yo puedo hacer control y puedo hacer prevención en cualquier etapa del diagnóstico. Entonces, si yo identifico también casos de hipoacusia neurosensorial, pues me voy a devolver a controlar la exposición al resto de los trabajadores que aún no han tenido la enfermedad. Pero pues imagínense ustedes personas, digamos, a los 40 años ya prácticamente sin escuchar. Siguiente, Mabelita. Entonces, no tendríamos la hipoacusia neurosensorial. Y otro caso especial, ahí les puse químicos, un físico como el ruido y otro físico como las radiaciones ionizantes. Entonces, por ejemplo, digamos que en este proceso la idea es que podamos hablar de todo. Como médica, pues digamos que uno tiende a hablar mucho de la enfermedad y de qué condiciones de salud van a hacer que ese trabajador, digamos, sea más resistente, entre comillas, a ese tipo de exposición. Pero nosotros lo que queremos con las radiaciones ionizantes en este caso es que la persona no se exponga, porque la radiación tiene dos posibilidades. Una es producir unos efectos estocásticos y otros no estocásticos. Eso quiere decir que unos dependen de la dosis y otros no dependen de la dosis, sino a medida que aumenta la dosis, aumenta la probabilidad del efecto. Entonces, digamos que la exposición a radiaciones ionizantes nos da muchos desenlaces que están relacionados con temas que no son reversibles. Digamos, cosas tan sencillas como una dermatitis en las manos es no reversible. Las cataratas, pues finalmente hay que hacer una cirugía para curar las cataratas, pero imagínense los cánceres, la leucemia o las enfermedades que son, digamos, transmitidas a la generación siguiente o las alteraciones reproductivas generales. Entonces, digamos que ante un agente como estos, uno dice, yo debo controlarlo totalmente. Y digamos que aparece esa ciencia de protección radiológica que es un ejemplo de protección, de gestión de la exposición, donde yo manejo básicamente todo y evito, si yo evito la exposición, prácticamente no voy a tener este tipo de enfermedades, pero yo debo hacer la vigilancia
para garantizar que esas enfermedades no se presenten. Entonces, con la protección radiológica yo gestiono la exposición y la vigilancia me va permitiendo identificar de manera constante que el impacto sobre la salud de las personas ha sido mínimo. Entonces, digamos como ya a manera de conclusión en mi intervención, entonces, si ustedes ven en esta diapositiva, tenemos unos peligros que existen en el lugar de trabajo. Esos peligros, digamos que son dinámicos, ¿en qué sentido? En que pueden variar en la forma como se da, se van, digamos, como decía Jennifer, si lo emite un equipo, ese equipo se va envejeciendo y al envejecerse de pronto produce mayores dosis, ese tipo de cosas, pero también la tecnología cambia, entonces la forma como se dan las exposiciones van a variar. Podemos hablar de material particulado, pero también ya hablamos de nanopartículas y entonces van modificándose los químicos, pero entonces ya los químicos tienen nuevas propiedades como los alteradores endocrinos. Entonces tenemos una gran cantidad de peligros que tenemos que conocer y que tenemos que actualizarnos qué va pasando con ellos. Entonces, digamos que en ese contexto, yo siempre voy a usar el tema de la higiene en la evaluación de la exposición, como les explicó Jennifer, pero debe ir de la mano y la vigilancia de la salud, la vigilancia de esos efectos. Digamos que la aborda la medicina del trabajo está enfocada a la exposición. Entonces uno a veces llega a las empresas y lo que encuentra es que a los trabajadores les hacen de todo y uno dice, ¿y como con qué objeto le hacen esta serie de exámenes? No, pues porque como trabaja con químicos o como trabaja con radiaciones, pues yo he leído que así se debe hacer. Entonces, digamos que debe ser muy enfocada a lo que realmente tiene esa persona, como lo decía la ingeniera, era en la frecuencia, en la duración y en la intensidad de la exposición para saber de realmente qué es lo que yo le voy a vigilar. Porque a veces hasta nos decimos mentiras con los indicadores biológicos de exposición. Tomamos muestras y los resultados salen negativos y resulta que no los tomamos en el momento oportuno, no sabemos una cantidad de cosas dentro de este proceso. Entonces, la medicina del trabajo y la vigilancia específica de efectos en la salud nos va a permitir verificar si esa prevención que se hizo a partir de esa evaluación y esa gestión de la exposición logró ser efectiva o no. Si es efectivo, pues finalmente yo digo, controla mi riesgo y sigo haciendo la evaluación y enfoco mi vigilancia a partir de esa evaluación de riesgo. Pero si no es efectiva, pues voy a tener los desenlaces. ¿Cuáles desenlaces? Pues los que ya hemos visto a manera de ejemplos. Pero como les mencionaba Jennifer, pues en este curso, pues vamos a tener la oportunidad de ver muchos más ejemplos. Y esto retroalimenta. Claro, cuando yo tengo una enfermedad también debo investigar qué es lo que pasa, por qué fallaron mis controles y hacia dónde voy. Desde ahí también puedo hacer gestión de la exposición para los demás trabajadores, pero la idea es que ojalá y no tuviese ninguna enfermedad laboral, pues enfermedad laboral en términos generales, porque las enfermedades se pueden presentar, pero pues digamos a partir de otras causas, más no por la exposición que esté recibiendo en el trabajo. Y eso era lo que les quería compartir en este enfoque, mostrándoles cómo a través de la vigilancia de la salud, mirada de una forma mucho más preventiva, logramos trabajar de manera articulada con higiene ocupacional en este proceso de gestión de la exposición. Muchas gracias. Bertica, a ti muchas gracias. Jennifer, me gustaría que encendieras la cámara para que nos pudieran ver todas las personas que nos están acompañando hoy. La idea es que pues podamos acceder a sus inquietudes y preguntas asociadas con esta primera aproximación que hemos hecho de este enfoque de gestión de la exposición, en razón a que la mayoría de nuestros países en la región latinoamericana pues se han preocupado por responder a necesidades y a condiciones muy particulares cuando ya se materializa el riesgo, como nos mencionaba Jennifer. Y la idea es que renovemos un poco el principio de la anticipación, el principio de la prevención, desarrollando actividades muy prácticas
con la doctora Berta, la doctora y la ingeniera Jennifer, ya le estoy cambiando el título a Jennifer, vamos a hacer varios ejercicios y actividades, no solamente para los factores de riesgo que ahora calificamos como peligros en la parte física, sino también algunos de características biológicas. Entonces, dentro del marco de las sesiones que están previstas, pues vamos a hacer el abordaje en una sesión en particular sobre la exposición a físicos, en otra sobre químicos y en la otra sobre el tema biológico, que como todos sabemos, pues se ha convertido en un elemento de conversación cotidiana por las condiciones y la característica de la pandemia. Entonces, quisiera pues ver un poco si hay comentarios en el chat para recibir las preguntas que tienen. Por lo pronto, yo sí tengo varias inquietudes que me surgen a lo largo de la presentación que hiciste, Jennifer, y que nos compartiste, Vertica. Y es dentro de este espacio de conversación y charla poder reconocer un poco, bueno, y cómo funcionan los BASE y de qué manera, Berta, nos contribuyen o nos apoyan en el desarrollo de la gestión de la exposición. Me gustaría que, si es posible, nos contaras sobre ese tema. Y tú, Jennifer, nos hablaras un poco de, bueno, y cuando nos mencionaste el tema de la evaluación cuantitativa y cualitativa, bueno, y si no tenemos dinero para poder hacer estas mediciones cuantitativas, ¿qué otras alternativas existen? ¿Nos vemos restringidos? ¿Podemos tener opciones para poder valorar de alguna manera esa exposición y de esta forma también caracterizar estos elementos que nos llevan a poder hacer una buena gestión de la exposición? Entonces, pues no sé si Berta o Jennifer quieren empezar. Pues si quieres, Jennifer, te doy la palabra y porque digamos que comenzaríamos con el tema de gestión de la exposición y los BASE se integran en esa gestión En de la la parte de exposición, vigilancia. entonces digamos que yo lo pego ahí, ¿listo? Listo. Bueno, entonces cuando estamos hablando de la evaluación cualitativa, sí tenemos varias herramientas, metodologías, existen métodos y existen modelos de valoración del riesgo de exposición. Resulta claro que para nosotros yo creo que lo más conocido es la GTC 45, que es una metodología de evaluación y identificación, perdón, de identificación y evaluación del riesgo y que nos permite establecer controles. Pero, por ejemplo, Estados Unidos tiene una metodología de la AIA, de la Asociación de Higienistas Industriales, hay una metodología. La INRS de Francia tiene una metodología también para evaluación de la valoración del riesgo de exposición por inhalación de químicos. En España también el Instituto Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo hizo una adaptación de la INRS y le hizo unos ajustes a esa metodología y también permite hacer una valoración con un aporte sobre el nivel del TLB que tenga en este momento la sustancia. Y hay otro método, no, mejor este sí es un modelo, y es un modelo alemán, que es el Stoffen Manager. Entonces hay diferentes metodologías que nos permiten hacer un abordaje de toda la información que se ha recopilado en la caracterización de la exposición y con base en esta comenzar a unir ciertos métodos para poderle dar una valoración a esa exposición, al riesgo de exposición. Adicionalmente, los modelos nos permiten dar una estimación de la exposición, que son dos cosas diferentes, pero eso es un abordaje un poco más especializado que tendríamos en algún momento. En cuanto a la valoración, entonces, si no hay recursos en nuestras empresas, si desafortunadamente llegamos a la caracterización y yo ya sé cuál es el punto crítico de exposición, yo ya sé dónde se presenta la fuente y en qué momento, bajo qué circunstancias, yo lo tengo muy claro, pero es que nunca me han aprobado y la ARL tampoco me acompaña, entonces no tengo cómo cuantificarlo. Yo le puedo decir que debería dejarlo dentro de su metodología de identificación y evaluación, ¿cierto? Porque tenemos que tener un procedimiento dentro de las empresas y después de esto, dejarlo muy bien escrito, de tal forma, yo siempre les digo a todas las personas, uno debe dejar las cosas para cuando uno no esté. Uno debe dejar las cosas tan claras para cuando alguien que llegue después que yo no esté lo pueda entender. Entonces yo lo puedo dejar, digamos que identificado. Ah, pero surge la siguiente duda.
Y en la parte legal, ¿cómo voy a dejar una evaluación cualitativa? ¿Cierto? Venga, si es que en la resolución, en el mismo decreto único reglamentario nos dice las mediciones ocupacionales. Y es que si yo tengo que después de generar, tener una información cuantitativa para poder entregar a la ARL por una evaluación de pérdida de capacidad laboral por un agente, allí es donde se me complican las cosas, porque van a decir, usted nunca midió, su empresa nunca hizo nada. Entonces, ¿qué les puedo decir yo? La evaluación cualitativa nos permite darle una priorización a cuáles agentes evaluar cuantitativamente. Porque me voy a ir siempre enfocando desde lo general hacia lo particular y hacia donde deben ir enfocados mis recursos para darle una mejor gestión a los mismos. Vale, muchísimas gracias, Jennifer. La verdad es que nos aclaras mucho las diferentes opciones y alternativas que tenemos, sobre todo porque la mayoría de las empresas que son MIPYME, pues sufren o adolecen de recursos que están destinados para poder hacer este tipo de mediciones. Bertica, ahora sí cuéntanos tú, desde esa mirada de, de la gestión de la exposición, cómo podemos, en caso de tener la posibilidad de realizar estos BASE, la implementación y la inclusión de estos resultados dentro de la vigilancia. Bueno, los indicadores biológicos de exposición, digamos porque yo puedo hablar de biomonitoreo global y yo puedo hablar de monitoreo de la exposición, monitoreo del efecto y monitoreo de la susceptibilidad, ¿sí? Del individuo para tener la enfermedad. Sin embargo, aquí vamos a hablar fundamentalmente del tema de el monitoreo de la exposición, el indicador biológico de exposición. Entonces, tiene unas indicaciones particulares. Primero, y partiendo de una conceptualización, el monitoreo biológico nos integra todas las vías de exposición. ¿Sí? Cuando yo hago una medición ambiental, estoy mirando lo que hay en el ambiente, en el aire. Cuando yo hago un monitoreo biológico, integro todo lo que a la persona le alcanzó a llegar, ya sea que entre por piel, que entre por vía respiratoria o por vía oral. Por lo tanto, algunos de estos indicadores biológicos de exposición tienen interferencia con la condición del ambiente. Entonces, por decir algo, si yo mido el mercurio y si yo vivo en una población donde hay consumo de pescado que se ha contaminado con mercurio, pues va a tener una interferencia en esa zona. O si yo hago colinesterasas y no hago mi línea de base, también puedo tener que las personas viven en la zona donde se fumiga y también podrían tener una afectación de las colinesteras, además de unas variables adicionales de manera individual que las pueden afectar. Entonces, el monitoreo biológico nos permite integrar todas las vías. Nos ayuda, por ejemplo, en algunos casos cuando yo tengo picos, digamos, de exposición, donde no sé exactamente en qué momento se presenta esa exposición o qué tan alto es y puedo hacer un monitor biológico para ver que esos picos que tanto me están influyendo en la dosis. Cuando yo quiero verificar la efectividad de algunos elementos de protección personal, hay algunas experiencias en donde se supone que ya estaban totalmente protegidos, se les habían hecho pruebas de ajuste a las personas y pues digamos por un control se les decidió hacer un monitoreo biológico y se encontraron trazas de ese contaminante, o sea, pero ¿por dónde ingresa? Entonces digamos que ahí se hizo el análisis y resulta que la vía dérmica contribuía a esa exposición. Entonces, la limitación que tiene, digamos, en lo que la gente puede pensar es que el monitoreo biológico no nos anticipa la enfermedad. El hecho de que yo tenga por encima el valor de ese, pues, de referencia, no quiere decir que la persona se vaya a enfermar, quiere decir que está sobreexpuesta, ¿sí? Sobreexpuesta. Entonces ahí hay que hacer gestión de la exposición. Hay unos indicadores, como les decía, que era el monitoreo, el indicador de efecto temprano. Eso ya es otro cuento y ahí ya lo miramos más desde el punto de vista médico. Pero ese indicador biológico de exposición tenemos que considerarlo así. Pero ese indicador ayuda si yo lo tomo en el momento oportuno. Entonces hay, digamos, sustancias que no duran en el cuerpo mucho tiempo. Entonces yo no puedo tomarla al lunes siguiente después del fin de semana de descanso porque ya esa sustancia se ha eliminado. Entonces me va a salir negativa, ¿sí? Ese indicador no me va a servir para todas las sustancias. Entonces también tengo que hacer un análisis muy detallado y eso enriquece mucho
la salud y la seguridad en el trabajo porque nos permite como investigar un poquito más en su aplicación. Vale, Berta, muchísimas gracias. Les cuento que tenemos varias personas que han preguntado específicamente como por sus acciones de manera individual para prevenir o para reducir la exposición de ciertos factores como el ruido. Roger nos dice, ¿cómo podría yo cuidar mi salud auditiva si estoy expuesto a ruido de una manera permanente y es un ruido fuerte en mi jornada laboral? Sandra Patricia nos habla de cómo puedo cuidar mi salud. Lo estamos viendo desde una perspectiva, desde el trabajador, desde su forma de reaccionar y de también compartir en su entorno las formas a través de las cuales pueden hacer prevención. Y Sandra nos dice, yo quisiera saber un poco cómo puedo hacer para poder cuidar mi salud en relación con la alergia de los ácaros. Y Manuel nos menciona también de qué manera uno podría establecer algunas recomendaciones que desde la salud humana nos puedan llevar a reducir esa sobreexposición laboral. Roger nos dice que en su caso, él trabaja más o menos 10 horas continuas frente al computador y que debe hacer pues muchas actividades que los llevan a estar muy sedentario y le generan dolores musculares. Entonces, si nosotros vemos allí, las preguntas van muy asociadas como a esa casuística particular de exposición a estos riesgos emergentes, como son la parte ergonómica, las condiciones biomecánicas en las cuales se encuentran estas personas expuestas, a factores como el ruido, que ya lo Berta pues nos habló un poco sobre la forma a través de la cual se puede hacer una vigilancia de la salud, pero desde la gestión de la exposición, Jennifer, mirando un poco el tema de los procedimientos, el análisis de la organización que nosotros debemos tener en nuestro trabajo, ¿cuáles recomendaciones podríamos darles a estos participantes que nos han escrito en el chat? Sí, señora, gracias. Bueno, estaba precisamente revisando el chat y yo me daba cuenta también, y como muy bien lo dijo la doctora Mabel, pues todos están enfocados como a las condiciones personales, ¿cierto? Y a la relación que tiene mi ser con el entorno laboral. Antes de dar alguna respuesta con relación a cada uno, sí quisiera que se tuviera, o mejor, que nos detuviéramos un poco a pensar en lo siguiente. Muy bien lo dijo ya le doy el nombre para decirle exacta, Manuel. Manuel Martínez nos dice, venga, ¿qué vamos a hablar, de qué podemos hablar sobre salud humana para no trabajar, para tener en cuenta la sobreexposición laboral? Antes de hablar de sobreexposición laboral, yo sí quisiera que tuviéramos en cuenta que nosotros como seres humanos, como personas que estamos en diferentes entornos, nos estamos exponiendo no solamente desde la parte laboral, sino desde la parte personal a muchos agentes. Entonces el señor que de pronto ya tiene un problema de ruido, o sea, sí tengo que mirar mi exposición laboral, ¿cierto? Y tengo que comenzar a trabajarla, pero es que también tengo que comenzar a trabajarme desde la parte individual. ¿Cómo voy a hacer para que independientemente si estoy en el lugar de trabajo, si estoy en un espacio no laboral, no ocupacional, más personal, pues por ejemplo, yo sé que no es el caso de Roger, pero no voy a salir con audífonos, ¿cierto? Todo el día. Salgo de mi empresa donde estoy expuesto a un ruido muy alto y después salgo a escuchar música con audífonos porque mientras que voy del trayecto desde mi casa, del trabajo a la casa. ¿Por qué lo comento? Porque así como lo dice también Manuel, venga, no solamente no estamos hablando de la exposición que hay en el trabajo, sino la exposición que tenemos en todos los espacios y donde nosotros mismos tenemos que comenzar a tener esas medidas de prevención. También lo dijo la doctora Mabel, ya hemos conversado algo sobre la parte de los procedimientos y la parte de algunas indicaciones que podría yo tener en las empresas. Entonces, ¿qué procedimientos? ¿Será que en mi empresa hay, lo único que existe es un muy buen control del uso del elemento de protección personal? ¿Será que ya se hizo una evaluación sobre las fuentes de ruido que realmente tienen o la fuente donde están los ácaros para la compañera? ¿Será que yo trabajo en la parte de archivo? ¿Será que yo trabajo en la parte de mantenimiento y que por eso tengo la exposición a ciertos agentes? Entonces tengo que comenzar a revisar muy bien cómo caracterizo yo esa fuente de exposición, o sea, la fuente como tal, donde se está generando mi riesgo, ¿cierto? Donde se está generando mi condición especial para poder comenzar a trabajarlo. Sería muy inconsciente de mi parte decirles que existe una fórmula mágica donde sin importar el agente se le va a desarrollar, se le va a solucionar el problema. Lo importante de mi fórmula mágica es que se haga una muy buena caracterización de la exposición, porque todas las condiciones son diferentes, tanto laborales, en la actividad económica, como en el ser.
todos somos diferentes. Mire, el hecho, por ejemplo, de mecánico, una persona que trabaja levantando bultos, voy a decirlo así muy escuetamente, el uno llega y lo levanta con el hombro y lo tira, y el otro espera que lo dejen para poderlo trasladar. En algo tan básico como el manejo de una carga, se puede generar un factor que está atribuyendo a una enfermedad laboral. Entonces, lo que yo sí podría decirles y los invito es a que hagan primero un muy buen análisis de la condición de exposición, de una caracterización para poder identificar muy bien la fuente de ese riesgo para poder comenzar a terminar en controles. Eso desde la parte de la exposición. Y ya, no, es que yo hablo mucho, doctora. Y ya la segunda es, venga, ¿qué puedo hacer yo? Muy bien, también lo dijo por acá el compañero, nos dijo, venga, estoy expuesto, tengo sedentarismo, no tengo más de 10 horas en el computador. Caray, tenemos que generar y fomentar nosotros mismos ese autocuidado, y lo dijo la doctora Mabel al inicio de esta charla. Los objetivos que tenemos para un mundo y un planeta saludable y seguro también están enfocados dentro de esta exposición ocupacional. No es solamente lo que haga mi empleador, sino lo que yo puedo hacer por mí. Entonces yo le invito, por ejemplo, a realizar unas pausas, no solamente es de ese ejercicio, solamente levantarse, la persona que está con el problema auditivo o que tiene mucha exposición al ruido, venga, tengo que llegar a ese momento de pausa también en lugares donde no haya exposición al ruido, porque si no, si me quedo allí mismo, pues no estoy haciendo mi pausa. O sea, hay tantas cosas que de pronto son tan sencillas, pero a la vez tan difícil a veces de implementar, pero los invito simplemente a hacer ese análisis dentro de su espacio. Por favor, apenas llegue a su puesto de trabajo, revise. ¿Qué es lo que me está afectando? ¿De dónde sale? ¿De dónde surge? ¿Qué es lo que hay? ¿Cuáles son las instalaciones? ¿Qué procedimientos tiene mi empresa? ¿Y cómo estamos controlándolo, mitigándolo o previniéndolo? Esa es mi aporte. Muchas gracias, Jennifer. Bertica, y desde la perspectiva un poco de los hábitos y de las acciones que podemos hacer desde la vigilancia a la salud, ¿cuáles recomendaciones nos podrías compartir para las inquietudes que nos han formulado nuestros participantes? Pues digamos que lo más importante, a mi modo de ver, es como organizar la actividad, por un lado, de tal manera que haya momentos en los que no haya exposición. Entonces, digamos que a veces uno dice, tengo tanto trabajo que no alcanzo a hacer nada y no puedo hacer una pausa. Digamos que voy a traerles una frase de un autor que me gusta mucho a mí, que se llama Robin Sharma, que él dice que un conductor cuando va en su carro hacia algún destino X, a veces va tan afanado que no tiene tiempo de parar a echarle gasolina al carro. Y en ese proceso, pues cuando va en el camino, ahí llega un momento en que se le vara el carro porque no le echó gasolina. Entonces, cuando le echó gasolina, cuando le tiene que buscar gasolina, va a perder mucho más tiempo devolviéndose a buscar la gasolina y todo lo demás. Entonces, digamos que así nos pasa en nuestra vida. Muchas veces no logramos y no tenemos claro qué es lo que sucede en el ambiente de trabajo. Entonces, para el caso de ruido, hay varias cosas. La primera es que yo debo buscar espacios sin ruido. Es que mi oído tiene fatiga auditiva. Entonces, el espacio sin ruido, si mi lugar de trabajo es ruidoso, pues yo tengo que buscar espacios, digamos, en el mismo lugar donde haya menos exposición a ruido. Pero pues con todo lo que dijo Jennifer, ¿no? O sea, todo lo que ya había mencionado Jennifer. Por otro lado, lo que tengo que manejar es que en mi hogar debo buscar ese descanso o ese reposo auditivo. Muchas personas entonces se van en la moto es ruidosa, luego en la calle pues tantas horas, y si van en un bus pues están oyendo la música, y la música uno a veces va en cualquier lado y está bailando pues con el que está al lado, de lo alto que lleva el volumen, digamos, la persona que va con los audífonos. Entonces, ese tipo de cosas, pero además, digamos que uno debe tener una salud apropiada. ¿Qué es tener una salud apropiada? Digamos que hay varias cosas: una nutrición buena, un tema de ejercicio y un descanso favorable. Entonces, esto les va a servir a todos. A la persona que habla lo de los ácaros, es reforzar mucho el sistema inmunológico, además de lo que ya les dijo Jennifer, el sistema inmunológico con una buena nutrición, nutrición balanceada, y la ventilación, que me parece a mí que es fundamental, el trabajo, un poquito de vitamina N, o sea, eso de irse a fortalecer uno mismo. Y parece mentira, pero pues igual uno lo debe practicar, el tema de encontrarse a uno mismo, y la meditación y el reposo. Para la persona que nos hablaba un poco de la parte del trabajo 10 horas frente a un computador, hay que hacer pausas y pausas, y además de todo hay que hacer estiramientos, organizar su trabajo. Entonces eso era a lo que les hablaba, era lo de la planeación. Con el ejemplo de la gasolina, es la planeación del trabajo.
Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Hasta qué momento va a llegar? Voy a cambiar de actividad para poder descansar en el ejercicio. Es lo que yo, desde el punto de vista de salud individual, recomendaría a cada una de las personas que están en ese proceso. Muchas gracias, Berta y Jennifer. Pues nos quedan un par de preguntas que nos comprometemos a responderles a ustedes a través de los correos donde les vamos a enviar la información, en razón a que pues ya son las 5 de la tarde, en que pues teníamos un cronograma establecido durante este tiempo. Entonces, la idea es simplemente invitarlos a que efectivamente nos acompañen. Gracias a todos aquellos que estuvieron con nosotros el día de hoy. Henry, Magda, Manuel, muchas gracias Sofía por tus aportes, Ubaldo desde México, Francisco también, muchas gracias Roger y a todas aquellas personas que nos escucharon. Esperamos que se motiven a participar y acompañarnos en este programa que tenemos previsto en el mes de noviembre y nos veremos en una próxima oportunidad. Jennifer, Berta, indudablemente maravilloso este espacio de compartir con ustedes. Muchas gracias por todo el conocimiento y la generosidad. Chao. Gracias a todos. Muchas gracias a todos.